Buenas tardes a todos ustedes que nos están acompañando hoy para el informe semanal del Movimiento La Ruchista. Hoy es lunes 4 de mayo. Mi nombre es Dennis Small. Hace algunos años, algunas décadas en realidad, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, la famosa CFR, que es la contraparte en Nueva York del Instituto Real de Asuntos Internacionales, es decir, la representación del think tank, del establishment angloamericano. En los años 70, empezando en el 73, produjo una serie de libros, 33 libros en total, de algo que ellos denominaron el proyecto de los ochentas. Y era la idea de establecer una orientación de política pública para el gobierno que ellos estaban armando a través de la Comisión Trilateral, lo que se llegó a conocer como el gobierno de Jimmy Carter, porque Jimmy Carter era el hombre que la Comisión Trilateral escogió para entrar con esta orientación. Y lo que ocurrió con estos libros que produjeron, uno en particular de estos 33, escrito por el coautor, un tal Fred Hirsch. Fred Hirsch era en ese momento el director de la revista londinense The Economist, que sigue siendo uno de los principales portavoces de la oligarquía británica. Y este libro que se llama Alternativas al desorden monetario. En ese libro, lo que propuso Fred Hirsch fue la idea de lo que él llamó la desintegración controlada de la economía. Y lo que propuso, tal y como nosotros lo denunciamos en nuestra revista en EIR, lo que él propuso fue la idea de que tenían que empujar la economía mundial, la economía física mundial, hacia la desintegración, pero no de forma incontrolable, manteniendo el control por parte de los intereses especulativos internacionales. Lo que la oligarquía estaba tratando de hacer era lograr controlar este proceso, llevando a cabo la desintegración de la economía mundial, induciendo una crisis del petróleo, cortes de crédito, crisis de tipos de interés, etcétera, etcétera, que obligarían a un desplome de la economía mundial para que el nivel de crecimiento cayera primero a cero y luego a crecimiento negativo, es decir, producir una desintegración económica con consecuencias demográficas predecibles de una despoblación. Esto es lo que propusieron bajo lo que escribió este Fred Hirsch. Ahora, unos años más tarde, ya cuando se había establecido el gobierno de, eh, de Carter, el 9 de noviembre de 1978, el entonces jefe de la Reserva Federal, Volcker, quizás algunos de ustedes se acuerdan de Volcker, él pronunció una conferencia muy importante en memoria de Fred Hirsch, que ya había fallecido, y fue en la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Y dando el discurso en honor a Fred Hirsch en Warwick, lo que dijo Volcker, citándola a Hirsch, dijo que la política del gobierno de Jimmy Carter era, y leo la cita textual, una desintegración controlada de la economía mundial es un objetivo legítimo para los años 80. Entonces, esta idea de inducir una desintegración controlada es algo que se definió como la política a largo plazo de los intereses financieros de la City de Londres, de Wall Street, desde hace mucho tiempo. Y claro, muchos de ustedes se acordarán, si no lo vivieron en carne propia, por lo menos habrán leído lo que pasó con Volcker, porque él es la persona que aumentó las tasas de interés en Estados Unidos al 21%, que claro, tuvo secuelas en todo el mundo tuvo que aumentar sus tasas de interés y esto produjo de manera intencional un shock total a la economía mundial. Con estos aumentos de las tasas de interés, esto causó
un aumento incontrolable de la deuda de los países del tercer mundo, el llamado tercer mundo, porque se tenía que eh, renegociar la deuda, refinanciar la deuda a tasas de interés cada vez superiores y por supuesto no se podía pagar. Y cuando no se podía pagar, pues entraba un proceso de renegociación bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional que ponía condiciones para estrangular las economías. Entonces, este es el legado del proceso de desintegración controlada. Ahora, por lo que describí, eh, como pueden ver, esto es retrato hablado de lo que está pasando hoy día. Retrato hablado en muchos sentidos. Primero, porque la política explícita adoptada por el gobierno de Trump es lo que propuso Steve Miron, que antes era el director del Consejo de Asesores Económicos de Trump y hace pocos meses lo pasó a la Reserva Federal. Pero la propuesta de Steve Miron, junto con Bessent y Lutnick y otros, es muy simple y lo dice claramente. Hay que inducir una recesión controlada de la economía mundial. Hay que provocar una recesión, o sea, una depresión, bajo condiciones que Estados Unidos puede mantener y aumentar su control de esa economía mundial a través de los intereses de Wall Street. Ahora, desde esa perspectiva de la intención de la política, pasemos a analizar los acontecimientos diarios y semanales y mensuales y anuales de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, no desde la perspectiva de tratar de entender lo que es la suma de esos acontecimientos, como si fuera un rompecabezas aristotélico, pero desde la perspectiva de la intención que está guiando la política pública de estos sectores y la manera en que esa intención intersecta la realidad objetiva de lo que pasa con la economía física. Ahora, la intención está declarada. Miren lo que ha pasado. Tenemos en estos momentos una destrucción masiva que está ocurriendo de la economía física mundial con una serie de procesos dinámicos que están ocurriendo. Lo principal quizás es lo que estamos viendo con el estrecho de Hormuz y la caída de la producción de petróleo, el consumo de petróleo, lo mismo con fertilizantes y el impacto que esto está teniendo a nivel mundial. Ahora, hay un artículo muy largo publicado en el Economist de esta semana, el 30 de abril, el mismo Economist que dirigía hace décadas Hirsch, donde ellos dicen, hacen los cálculos, dicen, bueno, lo que ha pasado es que en los últimos 2 meses, hablan de marzo y abril, con el cierre del estrecho de Hormuz, ha habido una reducción de 12.3 millones de barriles diarios de petróleo, que corresponde al 10% del consumo mundial. Ahora, el cálculo que hacen es interesante. El 20% del comercio mundial pasa por el estrecho de Hormuz, pero ellos calculan también que han habido otras exportaciones que han salido por un oleoducto que tiene Arabia Saudita, otra producción, aumentos de producción de otros países, de Estados Unidos y demás, y hacen los cálculos y dicen, bueno, no es una caída del 20%, sino nada más del 10%, pero eso ya es una caída enorme, gigantesca. Luego dicen que lo curioso en todo esto es que el consumo de petróleo solamente ha bajado en 4 millones de barriles por día. Lo que ellos llaman, y esta es la frase de ellos, yo no, nunca podría inventar una frase como esta. Ellos dicen la destrucción de la demanda que ocurrió. La destrucción de la demanda fue nada más de 4 millones de dólares contra una caída de 12 millones o un poco más de barriles por día en la producción. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, ellos explican lo que muchos otros también han dicho, es que habían reservas y una cantidad importante de petróleo en alta mar y que lo que ha pasado en estos 2 meses que es que se han ido agotando las reservas a un ritmo de 8 millones de barriles diarios. Ahora,
La pregunta obvia es qué va a pasar cuando se agotan esas reservas y el petróleo que ha estado en alta mar, que ya se consumió. Si ha habido una caída de mínimamente 12 millones de barriles por día, pero hasta ahora solamente una destrucción de demanda de 4, pues es obvio que va a haber una destrucción de demanda de otros 8 millones de barriles por día. Ahora, y el Economist lo dice alegremente. Citan a varios especialistas, dicen, uno que se llama Lacerre, dice que esperan que la escasez se materialice en un plazo de 4 a 8 semanas en la mayoría de las regiones del planeta. Dice, ya hay señales de desesperación. Por ejemplo, resulta que los cargamentos de diésel hoy se están vendiendo a $600 el barril frente a lo que eran $300 el barril hace una semana. Es decir, el precio es el doble de lo que fue hace una semana nada más. Luego el Economist dice, Indonesia, Pakistán y Filipinas podrían estar a 5 o 6 semanas de quedarse sin gasolina. Dicen, se avecina una crisis, dicen, algo se romperá, y luego confiesan al final, hasta ahora, la carga de estas políticas recae principalmente sobre el mundo en desarrollo. Y esto es verdad. Esto es exactamente lo que está pasando con esta desintegración intencional, ellos esperan que controlada, de la economía del mundo. Ahora, esto no es nada más el estrecho de Hormuz, es también lo que está pasando en Rusia porque el gobierno de Ucrania, Kiev, bajo la tutela directa de Londres y con tecnologías disponibles únicamente a través de Londres y Washington, y las compañías como las de Peter Thiel y otros disponibles, han lanzado ataques con una lluvia de drones que no se había visto antes, centenares y centenares de drones a la vez. Con los objetivos, los blancos han sido los centros petroleros, las refinerías y los puertos de distribución del petróleo ruso. Ahora, el gobierno ruso está minimizando el impacto de esto, por lo menos en lo que dicen públicamente, pero toda la información que tenemos nosotros es que el impacto sí ha sido muy fuerte. Atacaron en el Golfo de Finlandia, en el norte, los puertos de exportación de petróleo de Urst y Luga. Por ahí se exporta el 40% de las exportaciones rusas, pero Rusia pudo poner eso en funcionamiento en cuestión de una semana más o menos. Entonces no fue de largo plazo por el momento, pero también ha atacado, por ejemplo, el puerto de Tuapse, en el Mar Negro, que es el puerto, uno de los puertos de exportación de petróleo ruso, principalmente hacia China, hacia Indonesia y no me acuerdo ahorita el otro país. Son 3 países, quizás Turquía, si no me equivoco. Ahora, en ese puerto, ese puerto gestiona aproximadamente el 12% de las exportaciones de petróleo de Rusia. Ahora, Rusia exporta 5 millones de barriles diarios de petróleo. Entonces, esto no es poca cosa lo que está ocurriendo. Y la intención clara por parte de los titereteros en Londres que controlan el títere en Kiev es afectar y destruir en particular la capacidad de producción de petróleo y gas natural, eh, a la vez que están haciendo lo que están haciendo en el Golfo, perdón, en el Estrecho de Hormuz. Ahora, a esto, bueno, uno de los impactos de esto también, nada más para cerrar ese cuadro, es que la escasez que se espera de fertilizantes ha llegado a tal punto que una de las principales compañías internacionales de compraventa de fertilizantes anunció que dentro de muy poco, semanas quizás, la escasez de fertilizantes a nivel mundial va a ser tan grande que van a tener que resolver esto poniendo los fertilizantes a subasta. Es decir, no va a ser en base a acuerdos de largo plazo, de corto plazo, con gobiernos, contratos, sino que va a ser una subasta.
¿Qué va a pasar con una subasta? Los ricos van a tener fertilizantes y los pobres se van a morir de hambre. Vamos a tener el impacto en el área de fertilizantes y de alimentos que se vio con las vacunas en el caso de COVID, que solamente la gente que tenía dinero y podía pagar recibieron vacunas y el resto del planeta, los países pobres en África, en Iberoamérica, no recibieron, no podían ni comprar vacunas de COVID. Se murieron millones de personas como resultado de esto, salvo la ayuda que sí recibieron de China, de Rusia y también un poco de Cuba, que fue una ayuda que hasta la fecha los gobiernos más derechistas agradecen profundamente a China, a Rusia, a Cuba por lo que hicieron y nunca se olvidarán de eso. Estamos por ver algo parecido con el caso de los fertilizantes. El otro elemento que hay que tomar en consideración de este proceso de control de la destrucción de las fuentes energéticas, especialmente los hidrocarburos, y el control de lo que queda para también destruirlo, es lo que está pasando en Iberoamérica. Y tenemos que señalar la campaña que se aceleró dramáticamente en el caso de México esta semana, la semana pasada, con la desestabilización ya full, total, del gobierno de Claudia Sheinbaum en base a una exigencia de extradición por parte de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, que ellos en Washington denuncian como narcotraficante, y otra docena de funcionarios públicos. Ahora, esto también agravado por lo que pasó con el hecho de que a pesar de que el gobierno federal de Sheinbaum no había permitido el ingreso a México de fuerzas estadounidenses, ya sea de la DEA, de la CIA, Fuerzas Armadas, disque para ayudar para destruir el narcotráfico, no lo habían permitido. A pesar de eso, la gobernadora de Chihuahua, panista, permitió, sin avisar al gobierno federal, que entraran agentes de la CIA a disque ayudar a acabar con varios laboratorios, no sé si eran de fentanilo o metanfetaminas, no estoy seguro, pero no importa. Y murieron dos de esos dos agentes de la CIA, disque en un accidente de tráfico. Entonces esto ya es un escándalo grande, y es una desestabilización total del gobierno de Sheinbaum. El embajador actual en México de Estados Unidos, Ron Johnson, es un experto en desestabilizaciones. Su carrera de 20, 30 años ha sido con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Boinas Verdes, la CIA por 20 años, estratega en asuntos militares, trabajó con el Comando Sur, fue embajador en El Salvador. Hay informes de que él jugó un papel importante en tumbar a Manuel Noriega en Panamá y así por el estilo. Y él es el embajador ahora en México. Y el juego es obvio, o sea, uno no tiene que ser un gran estratega para entender lo que están haciendo, que es usar el tema del narcotráfico para decirle al gobierno de Sheinbaum, o nos dejas entrar para eliminar la soberanía de México y tomar control de la situación, disque para pelear en contra de las drogas, o te vamos a tumbar por corrupta y por simpatizar con el narcotráfico. Ahora, el punto aquí es muy simple. Quienes crearon el narcotráfico en México, en Estados Unidos, en todos lados, son los bancos de Wall Street y la City de Londres. Este es el juego más viejo de la historia. Crean el problema y luego llegan para decir, bueno, yo te resuelvo el problema. La táctica de la mafia, ¿no? Tiran una piedra, te rompen la vitrina de tu tienda y llegan a la mañana y te ofrecen protección. Esto es la mafia, pero a gran escala. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con la búsqueda de tomar control total de los hidrocarburos mexicanos, otras materias primas, como lo están haciendo con Venezuela, como quieren hacer con lo que puede llegar a ser la invasión a Cuba o simplemente estrangular a Cuba, y lo que es el plan continental. Ahora, quiero enfatizar que la pieza clave para parar esto en el continente
donde se están viendo estos ataques, como en México, también en Perú, un proceso de desestabilización muy grande con las elecciones para llevar a una contienda de la derecha contra la izquierda para pescar en ríos revueltos y no tener un gobierno para acabar con el puerto de Chancay y nunca permitir que eso se conecte con un ferrocarril bioceánico, que es la única manera de tener una alternativa a lo que Wall Street y sus representantes como el embajador Johnson están proponiendo. Ahora, Lula también está bajo ataque político muy fuerte por los Bolsonaros, que quiere decir por los mismos intereses financieros liberales conectados a Steve Bannon y muchos de los círculos que rodean a Donald Trump y el propio Donald Trump. Ahora, la clave, la pelea central en toda la situación continental, en mi opinión, es lo que está pasando en Brasil. Esto no quiere decir que no hay pelea en México, que no hay pelea en Perú, por supuesto que hay, pero se tiene que librar junto con lo que hay que hacer en Brasil, porque sin Brasil, Claudia no tiene ningún espacio de maniobra. Argentina está perdida por el momento dentro de las posibilidades de una alternativa, que es la franja y la ruta. Panamá ya está bajo control total, expulsaron a los chinos. Perú no puede tener el espacio que requiere sin ese corredor bioceánico. Entonces creo que tenemos que ver el cuadro continental dentro de ese marco estratégico que dije de la desintegración controlada, entendiendo esta cuestión de Brasil. Ahora, aunque en general no es muy útil ponerle cifras a procesos, cifras monetarias, a procesos económicos, porque la economía física no funciona en base a cantidades monetarias, sino a la densidad relativa potencial de población, sí es útil tomar en cuenta lo que está costando realmente esta guerra. Y la primera evaluación que tenemos nosotros, y vamos a estar documentando esto en más detalle en los días y semanas venideros, es que no obstante que el Pentágono dice que han gastado nada más 25.000 millones de dólares en armas en la guerra en contra de Irán, el costo total monetario a estas alturas llega mínimamente a 4 billones de dólares. Esto incluye eh, lo que son los gastos militares de Estados Unidos e Israel, incluye los daños que ya se produjeron en toda la región del Golfo, que llega a 1 billón de dólares, más cálculos de lo que la caída del Producto Interno Bruto, que no es una buena medida, pero de todas maneras, el Fondo Monetario calcula que esto ya produjo una caída que se puede calcular en más de 2 billones de dólares a nivel mundial. Entonces estamos hablando de un proceso que fácilmente llega a 4 billones de dólares, pero en cuanto a la densidad relativa potencial de población, el impacto que está teniendo en la capacidad de la población mundial para poder reproducirse y mejorar, esto está teniendo un impacto realmente gigantesco y obedece la intención de guerras maltusianas para despoblar, tal y como dicen ellos, es como lo dicen. Y el cálculo, la aproximación, no es un cálculo realmente, pero una aproximación es que para de aquí a mediados del siglo, para el año 2050, la reducción de lo que habría sido la población para esa fecha ya está llegando a entre 500 millones a 1.000 millones de seres humanos. Es decir, 1.000 millones de seres humanos menos que van a poder vivir por las condiciones que ya se han ido creando. Y ni hablar del efecto no dominó, sino el efecto de reacción en cadena que estas destrucciones físico-económicas producen. Es decir, estamos en un momento absolutamente decisivo de la historia. Ahora, quiero mencionar y enfatizar el significado estratégico de la visita del rey Carlos a Estados Unidos, porque esto no ha sido nada más una visita de distracción y algo por el estilo, sino que fue una maniobra estratégica de primerísima importancia por parte de los intereses históricos de la oligarquía
por imponer en Estados Unidos, en estos momentos en que estamos supuestamente celebrando 250 años de la Revolución Americana y la independencia de Estados Unidos, que estableció un sistema absolutamente contrario al Imperio Británico, que ellos saben perfectamente bien, pero usaron la visita del rey Carlos y las imbecilidades que dijo Trump en esta misma visita para tratar de lavarle el cerebro a la población de Estados Unidos para que nos comamos el cuento de que los británicos y los Estados Unidos básicamente somos lo mismo y que la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido es lo que tiene que gobernar el mundo. Y el propio rey citó a Henry Kissinger en su discurso en el Congreso exactamente en ese sentido. Les leo un par de citas nada más para que tengan una idea de este insulto que se propinó a lo que es la verdadera historia de Estados Unidos, que tiene un impacto estratégico en estos momentos. Carlos dijo, nuestros destinos como naciones han estado entrelazados por más de 250 años, dijo. Eh, Dijo también que los documentos fundacionales de Estados Unidos se vieron influidos a menudo palabra por la tradición británica. Mentira absoluta. Dijo, cuando los colonos fundaron los Estados Unidos, llevaron consigo y transmitieron la gran herencia de la Ilustración británica, así como los ideales que tenían una historia aún más profunda en el derecho consuetudinario inglés y la Carta Magna. Estas raíces son profundas y siguen siendo vitales. Mentira 100%. La Constitución de Estados Unidos se basa no en la Carta Magna, sino en el concepto de Leibniz y los seguidores de Leibniz en Estados Unidos, como Cotton Mather y como el propio Benjamin Franklin, George Washington, Hamilton y otros, de la idea que se declara en la Declaración de Independencia y en la Constitución de Estados Unidos, que el propósito de esta nación es la derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. No el placer, no la propiedad, no el hedonismo de Bentham. Y a pesar de que Trump, cuando él y habló el año pasado, en el 25, en el castillo de Windsor, dijo que los filósofos que dan origen a Estados Unidos, dijo, son John Locke, Thomas Hobbes, Adam Smith e Isaac Newton. Eso simplemente es una mentira absoluta y total, porque esas son las ideas del liberalismo radical británico y los Estados Unidos peleamos una guerra de independencia en contra de ese concepto del hombre y en contra de esos filósofos, en contra de esa orientación. Peleamos una guerra de independencia. Se libró una batalla de nuevo en 1812 en contra del Reino Unido, donde ellos llegaron a Washington y quemaron la Casa Blanca, la incendiaron. Libramos una batalla de nuevo en la Guerra Civil de Estados Unidos, donde los Estados Confederados del Sur no estaban respaldados por el Reino Unido, eran el Reino Unido. El tráfico de esclavos y el tráfico del algodón basado en eso era Londres, 100%. Entonces, bueno, hay mucho más que se puede decir, pero la idea de decirnos que somos lo mismo, esto es casi este, un síndrome de Estocolmo en lo económico que quieren producir en toda una nación. El síndrome de Estocolmo, para quienes no se acuerdan, es cuando la persona que ha sido secuestrada adopta la identidad de sus secuestradores. Le lavan el cerebro. Entonces estamos ante un síndrome de Estocolmo a nivel global, con Estados Unidos con consecuencias realmente muy grandes. Trump dijo, ante lo que había dicho Carlos, eh, a los ojos de los fundadores de Estados Unidos, nuestra guerra de independencia no se libró para rechazar este legado británico, sino para reclamarlo y perfeccionarlo. Los elementos más poderosos de la memoria, la cultura y la identidad demostraron ser inquebrantables ante cualquier conflicto y se convirtieron en una amistad sin igual en la tierra. Y por si quedara la duda, Trump hizo explícito que a lo que se refería era el Imperio Británico.
Dijo, el imperio británico que comenzó aquí en América, en Estados Unidos, ciertamente no terminó aquí. Los hijos e hijas de las islas británicas fundaron más países y difundieron más civilización que ninguna nación anterior. Construyeron un mundo de habla inglesa sobre el que nunca se pone el sol. Hoy en día, la mayoría de las antiguas colonias británicas no tienen ni idea de lo que deben realmente a este imponente legado de ley, libertad y costumbres británicas que se les concedió. Cuéntenle eso a la gente de la India y la hambruna de Bengala realizada por los británicos que mató a mínimamente 3 millones. Hablen con las colonias británicas en el Caribe y la esclavitud. Y así por el estilo en todo el mundo. Y eso es lo que respalda a Trump. Y para colmo de males, Trump llegó a poner en su página de X de la Casa Blanca una fotografía del rey Carlos y del presidente Trump y le pusieron como al pie de la foto los dos reyes. Entonces creo que esto nos indica el tipo de problema que estamos enfrentando. Afortunadamente, han habido intervenciones muy importantes en todo este proceso, además de lo que nosotros estamos haciendo, que incluye actividades en el Congreso de Estados Unidos para presionar a los congresistas en general para que dejen de financiar la guerra, presión con ayuda de muchas cartas que recibimos de gente de todas partes del planeta, pero además el presidente Putin tomó cartas en el asunto de la manera típicamente putinesca, por así decirlo, y es que se le ocurrió a Putin llamar a Trump en medio de la visita del rey Carlos. Ahora, no lo llamó justo en el momento en que estaba en la Casa Blanca en el banquete. Eso hubiera sido más divertido. Pero lo llamó un día después de su gran discurso al Congreso y habló con Trump por 1 hora y media, entre otras cosas, para tener lo que Ushakov del Kremlin llamó una conversación amistosa, franca y pragmática. Bueno, casi nunca en los comentarios diplomáticos hay algo que sea a la vez amistosa y franca. Franca quiere decir que se pelearon. Pero bien, de todas maneras, lo que Putin hizo, entre otras cosas, es que le dijo a Trump, qué bueno que estás proponiendo y estás con un cese al fuego en Irán, porque de lo contrario, si se llega a tener una reactivación por parte de Estados Unidos e Israel, esto puede tener eh, inevitables consecuencias, inevitables y extremadamente graves. Y por supuesto, dijo, una operación terrestre en territorio iraní parece completamente inaceptable y peligrosa. Bueno, más claro no canta el gallo respecto a lo que Putin le dijo. Entonces hay presiones. ¿Qué va a hacer Trump? ¿Estamos en una pausa que se puede extender en Irán? Quizás. Hay una situación donde puede haber una invasión y reanudar los ataques violentos y una guerra nueva mañana. Quizás también. Lo que sí se sabe es que hay una intención por parte de los intereses financieros internacionales por una desintegración controlada de la economía mundial para imponer su política de despoblación a la vez que se mantiene una burbuja especulativa cada vez mayor. Y la alternativa, por lo tanto, tiene que estar en el terreno de reemplazar ese sistema por completo con la nueva estructura, la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo internacional de la que Helga LaRouche ha estado hablando de manera insistente en los últimos años. Ese es el cuadro que tenemos ante nosotros hoy.